La grave herida le hizo sufrir durante más de un mes. Como nadie se atrevía a extraer la manzana de su espalda, aquella quedó metida en su carne como vivo recuerdo de lo ocurrido. Hasta le recordaba al padre que Gregorio, a pesar de su triste y repulsiva apariencia actual, era al fin y al cabo un miembro de la familia, al que no se podía tratar como a un enemigo. Era un deber tragarse la repugnancia y tolerarle, pero solo tolerarle. Gregorio había perdido probablemente para siempre su movilidad anterior. Para atravesar su cuarto necesitaba largos minutos, como si fuera un viejo inválido. Trepar por las paredes era imposible, pero a pesar del terrible empeoramiento de su situación, Gregorio consideraba que quedaba largamente compensado por el hecho de que ahora, todas las tardes, se abría la puerta que daba a la sala de estar. Ya 2 horas antes estaba acechando el momento. Una vez abierta, él se quedaba agazapado en la oscuridad, invisible desde la sala, pero él podía ver a la familia reunida alrededor de la mesa iluminada. Podía escuchar, con permiso de todos, por decirlo así, lo que hablaban. Claro que ya no era la animada charla de tiempos pasados, charla que siempre había añorado cuando, cansado, se metía entre las húmedas sábanas de una modesta habitación de hotel. El padre pronto se quedaba dormido en su sillón. Madre y hermana guardaban silencio. La madre, arrimándose a la luz, cosía lencería fina para una tienda de modas. La hermana, que se había colocado de vendedora, estudiaba por la noche taquigrafía y francés, con la esperanza de mejorar un día su posición. De cuando en cuando, el padre se despertaba, como si no supiera que había dormido, y decía a la madre: «¿Hasta cuándo estarás cosiendo hoy?», quedándose dormido otra vez, mientras que madre y hermana intercambiaban unas sonrisas furtivas. Obstinadamente, el padre se negaba a quitarse ni siquiera en casa el uniforme. Mientras la bata colgaba sin uso de la percha, el padre dormitaba completamente trajeado, como si estuviera siempre a punto de entrar en servicio y no hiciera sino esperar la voz de su jefe. Por esto, el uniforme, que ya desde el principio no había sido del todo nuevo, iba perdiendo la pulcritud, a pesar de los cuidados de la madre y la hermana. Gregorio miraba horas y horas este vestido lleno de manchas y de botones relucientes, en el que el padre dormía incómoda pero tranquilamente. Al dar el reloj las 10, la madre trataba de despertar al padre y de convencerle de que fuera a la cama, ya que aquí no descansaba bien. Insistía e insistía, aunque en voz baja. El padre necesitaba un buen sueño, ya que a las 6 tenía que estar en su puesto, pero con la obstinación que la caracterizaba desde que era una ordenanza. Siempre se empeñaba en quedarse más tiempo sentado a la mesa e irremediablemente dormido. Costaba trabajo conseguir que cambiara el sillón por la cama. Por mucho que le pidiesen cariñosamente que se acostara, solo movía la cabeza y no se decidía a levantarse. La madre le tiraba de la manga, le decía cosas al oído. La hermana abandonaba la tarea para colaborar con la madre, pero el padre no se daba por enterado y solo se huía más profundamente en la butaca. Solo cuando las mujeres le cogían por debajo de las axilas, abría los ojos, miraba de una a otra y decía: «¿Qué vida esta? Ese es el descanso de mis viejos días». Y apoyada en las dos mujeres, se levantaba tan pesadamente como si fuera para sí mismo la mayor carga. Se dejaba guiar por ellas a la puerta, les hacía señas de no seguirle y avanzaba por su propio pie. Pero la madre tiraba la costura, la hermana la pluma para correr detrás de él y echarle una mano en la difícil operación de meterse en la cama. ¿Quién en esta familia, sobrecargada de trabajo y de cansancio, habría podido ocuparse de Gregorio más de lo estrictamente necesario? Los trabajos de la casa se fueron reduciendo paulatinamente. La joven criada fue despedida. Una sirvienta enorme y huesuda venía todas las mañanas y las tardes para hacer el trabajo más pesado. Lo demás lo hacía la madre, aparte de su costura. Algunas alhajas que a la madre y la hermana les habían encantado lucir en ocasiones festivas se habían vendido. Gregorio se había enterado cuando, de noche, especulaban sobre el dinero obtenido. La mayor queja de todos era siempre la imposibilidad de mudarse de casa. En las actuales circunstancias, el piso era demasiado grande. Pero, ¿cómo trasladar a Gregorio? A Gregorio no se le escapaba que él era el único obstáculo para que tomaran una decisión. No era tan difícil transportarle en un cajón con unos cuantos agujeros para que pudiera respirar. En realidad,
Les abatía la desesperanza, la conciencia de haber sido golpeados por una desgracia singular. Cumplieron hasta el último extremo lo que el mundo exige de los pobres. El padre, buscando el desayuno a los más insignificantes empleados del banco. La madre, sacrificándose por la ropa de gente extraña. Y la hermana, corriendo detrás del mostrador a capricho de los clientes. Las fuerzas no alcanzaban para más, y la herida en la espalda de Gregorio dolía de nuevo cuando la madre y la hermana volvían a acostar al padre, y sin retomar el trabajo, se sentaban juntas, mejilla contra mejilla. Ahora la madre decía: «Cierra la puerta, Greta», y Gregorio quedaba sumido en la oscuridad, mientras las mujeres lloraban, o vaya uno a saber, miraban la mesa con los ojos fijos y sin una lágrima. Gregorio se pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que, al abrirse la puerta la próxima vez, él iba a adelantarse para tomar los asuntos de la familia en sus manos, como antes. En su mente reaparecieron el jefe y el procurador, el oficial y los aprendices, el mozo de cortas luces, 2 o 3 amigos de otros negocios, una camarera de hotel provinciano, un recuerdo querido y fugaz, una cajera de una tienda de sombreros en la que había hecho la corte en serio, aunque no con suficiente prisa. Todos ellos emergían mezclados con gente extraña o ya olvidada. Pero en lugar de ayudarle a él y a su familia, se mostraban inasequibles, de modo que sintió alivio cuando volvieron a desaparecer. Otras veces no se sentía en absoluto con humor para ocuparse de la familia y solo estaba furioso por lo mal que le atendían, y a pesar de que nadie lo apetecía, hacía planes. ¿Cómo podría meterse en la despensa y tomar para sí lo que por derecho le correspondía aunque no tuviera hambre? La hermana, sin importarle lo que le podía gustar, todas las mañanas y tardes antes de ir al trabajo empujaba con el pie cualquier cosa comestible dentro de la habitación, y por la noche, sin reparar en si había comido o no, esto último era lo más frecuente, sacaba todo de un escobazo. Ahora recogía la habitación por la noche y a toda velocidad. A lo largo de las paredes se acumulaba la suciedad. En el suelo había ovillos de polvo y pelusa. Durante un tiempo, Gregorio se puso en los sitios más afectados como para reprocharle su negligencia, pero se habría podido quedar semanas allí sin que la hermana le hiciera caso. Ella veía la suciedad lo mismo que él, pero, por lo visto, había decidido dejarla. Al mismo tiempo velaba celosamente para que nadie le usurpara el derecho de ocuparse de la habitación. Toda la familia parecía compartir su susceptibilidad en este punto. No obstante, la madre hizo una vez limpieza a fuerza de varios cubos de agua. La humedad le molestaba, y amargado e inmóvil, Gregorio permaneció todo el tiempo encima del sofá. La madre no tardó en recibir su castigo, porque apenas se dio cuenta la hermana del cambio que se había producido durante su ausencia, corrió muy ofendida a la sala, donde, a pesar de que la madre levantaba las manos suplicante, rompió en un ataque de llanto. Del susto, el padre dio un respingo en el sillón. En el primer momento ninguno de los dos sabía qué hacer. Al fin reaccionaron. Por un lado, el padre reprochaba a la madre que no hubiera dejado la limpieza a la hermana, y por el otro, gritó a la hermana que nunca más le permitiría que limpiara la habitación. Mientras la madre trataba de arrastrar al enloquecido padre al dormitorio y la hermana, sacudida por los sollozos, golpeaba la mesa con sus puños, Gregorio emitía sonidos de furia, porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta para ahorrarle esta escena y el alboroto. Aunque la hermana estuviese extenuada por el trabajo y harta de ocuparse de Gregorio como antes, no había necesidad de que se ocupara de la madre. Tampoco había por qué dejarle abandonado, pues estaba la sirvienta, esta viuda que sin duda había sobrevivido a los embates de la vida gracias a su robusta osamenta. No por curiosidad, sino casualmente, había una vez abierto la puerta. Sorprendido, sin que ella le espantara, Gregorio había echado a correr. Ella se le quedó mirando, las manos juntas en el regazo. Desde entonces, ningún día, mañana y tarde, dejó de abrir un poco la puerta para echarle un vistazo. Al principio le llamaba con palabras que ella creía amistosas. «Ven acá, viejo escarabajo», o «Mirad qué escarabajo estercolero». Gregorio no contestaba a tales manifestaciones.
Se quedaba en su lugar como si nadie hubiera abierto la puerta. Ojalá hubieran mandado a esta mujer que le limpiara la habitación todos los días. Así haría algo útil en vez de interrumpir en el cuarto siempre que le daba la gana. Una mañana, una fuerte lluvia azotaba los cristales, quizá anunciando la primavera. La sirvienta entró otra vez y Gregorio se amargó tanto que se encaminó hacia ella como si la fuera a atacar. En lugar de atemorizarse, la sirvienta levantó la silla más cercana. Aquí estaba, boquiabierta, y solo cerraría la boca después de haber descargado el golpe sobre la espalda de Gregorio. Entonces él dio la vuelta. Ella dijo, «Así que no seguimos adelante», y dejó la silla tranquilamente en el rincón. Gregorio ya casi no comía. Cuando por casualidad pasaba por delante de la comida, tomaba como jugando un bocado. Lo mantenía durante horas en la boca para escupirlo finalmente. Primero pensó que era la pena por el estado en que había quedado su habitación, pero eran justamente las modificaciones con las que más pronto se había reconciliado. Habían contraído la costumbre de meter cosas que no cabían en otra parte, pues habían alquilado una habitación a 3 huéspedes y sobraban muchas cosas. Todos estos señores, tan formales, los 3 llevaban barba como Gregorio tuvo ocasión de ver, exigían mucho orden, no solo en la habitación, sino en toda la casa, y en especial en la cocina. No soportaban cachivaches superfluos y menos si estaban sucios. Además, se habían traído la mayor parte de sus muebles. Esto hacía que sobraran muchas piezas que no eran vendibles, pero que nadie quería tirar. Todas ellas iban camino de la habitación de Gregorio, lo mismo que el cajón de las cenizas y el de la basura. Todo lo que por el momento no servía, lo tiraba, simplemente, la sirvienta en el cuarto de Gregorio. Generalmente, éste no veía más que la mano que arrojaba el objeto. ¿Acaso la sirvienta pensaría volver por estas cosas cuando le hicieran falta o cuando tuviera tiempo, echarlas juntas a la basura? El hecho es que ahí quedaban, en el mismo sitio donde habían venido a caer, a no ser que Gregorio las empujara en sus deambulaciones, ya que no quedaba sitio por donde caminar. Si al principio lo hacía por necesidad, ahora lo hacía por creciente placer, aunque después de tales esfuerzos se sentía mortalmente cansado y triste y se quedaba quieto durante horas. Como los inquilinos cenaban de cuando en cuando en la sala de estar, muchas noches la puerta permanecía cerrada, pero Gregorio renunciaba fácilmente a su privilegio, ya que muchas veces ni lo aprovechaba, quedándose sin que la familia se diera cuenta en el rincón más oscuro y sin mirar. Pero una vez la sirvienta dejó la puerta entreabierta y así quedó. Incluso cuando más tarde los inquilinos entraron en la sala y se encendió la luz, se sentaron a la mesa donde en otros tiempos habían sentado el padre, la madre, la hermana y él mismo. Desplegaron las servilletas y cogieron los cuchillos y tenedores. Inmediatamente apareció la madre con una fuente de carne y tras ella la hermana con una montaña de patatas. La comida echaba vapor. Los caballeros se inclinaban sobre las fuentes como si quisieran examinarlas antes de empezar a comer. En efecto, el caballero que estaba sentado a la cabecera y que parecía ser la autoridad, partió un trozo de carne aún en la fuente, evidentemente para probar si era suficientemente tierna o había que devolverla a la cocina. Quedó satisfecho, y madre y hermana, que lo habían observado con atención, respiraron aliviadas y comenzaron a sonreír. La familia comía en la cocina, pero antes, el padre siempre entraba en la sala haciendo una reverencia y gorra en mano, daba una vuelta alrededor de la mesa. Los 3 caballeros se levantaban al unísono y murmuraban algo. Le extrañaba a Gregorio que entre los ruidos del comedor siempre destacasen los dientes en su acción de masticar. Parecía que le querían demostrar que para comer se necesitaban dientes y que las mandíbulas sin dientes no sirven para nada. «Tengo hambre», se dijo Gregorio preocupado, «pero no me apetecen esas cosas. Me moriría si me alimentase como esos señores». Justo la noche en que la puerta quedó entreabierta, se dejó oír el violín desde la cocina. Gregorio no había vuelto a oír el violín desde hace todo ese tiempo. Los caballeros habían terminado de cenar. El de en medio había sacado el periódico y entregado una hoja a los otros 2. Ahora leían reclinados en sus butacas y fumaban. Cuando comenzó a sonar el violín, se levantaron y de puntillas fueron al vestíbulo, donde quedaron de pie.
Se les debió haber oído desde la cocina, pues el padre dijo en voz alta: ¿Les molesta a los señores la música? Si es así, puede cesar inmediatamente. Al contrario, contestó el señor de en medio. ¿No le gustaría a la señorita venir a la sala? La sala es más confortable. Con mucho gusto, respondió el padre, como si fuera él quien tocaba. Los señores volvieron a la sala y esperaron. Pronto apareció el padre con el atril, la madre con las partituras y la hermana con el violín. La hermana lo preparó todo con mucha calma. Los padres, que nunca habían tenido inquilinos y por esto exageraban la cortesía hacia ellos, no se atrevieron a tomar asiento en sus propios sillones. El padre quedó apoyado en la puerta con la mano derecha metida entre el botón y botón de la chaqueta abrochada. Pero uno de los señores ofreció a la madre una butaca y ella se sentó en donde le habían indicado, en un rincón apartado. La hermana comenzó a tocar. Padre y madre, cada uno desde su sitio, seguían atentamente los movimientos de sus manos, atraídos por los sones. Gregorio se había adelantado un poco y ya sacaba la cabeza fuera de la habitación. Apenas le sorprendió que últimamente guardara tan poca consideración con los demás. Antes estaba tan orgulloso de ser tan circunspecto. A todo esto, ahora más que nunca habría tenido motivos para esconderse, porque a causa del polvo que había en su habitación, que se levantaba al menor movimiento, él mismo estaba muy sucio. Arrastraba sobre su espalda y en los costados hilachas, pelos y restos de comida. Su apatía era demasiado grande como para echarse de espaldas como antes y restregarla contra la alfombra. Y a pesar de encontrarse en semejante estado, no tuvo reparo en avanzar sobre el suelo inmaculado de la sala. Nadie se fijaba en él. La atención del padre y de la madre estaba acaparada por el violín. En cambio, las señores que al principio se habían apostado con las manos en los bolsillos detrás del atril, desde donde podían leer cada nota, lo que tenía que molestar a la hermana, pronto se retiraron cabizbajos a la ventana, donde hablaban a media voz. El padre les observaba preocupado. Era evidente que su expectativa de oír algo bonito había sido defraudada, que estaban hartos del violín y que solo por educación no dejaban la sala en busca de su tranquilidad. La manera de echar el humo por boca y nariz hacia arriba delataba un gran nerviosismo. No obstante, la hermana tocaba bien, la cara inclinada hacia un lado, sus ojos seguían atentos y tristes la partitura. Gregorio avanzó otro poco, con la cabeza pegada al suelo. Deseaba cruzar una mirada con ella. ¿Sería él una fiera si la música le emocionaba tanto? Era como si husmeara el aliento largamente anhelado. Estaba decidido a llegar hasta la hermana, tirarla de la falda para indicarle que se fuese con el violín a su cuarto, pues nadie aquí celebraba su arte como él lo haría. Nunca más la hermana debería salir de su habitación, al menos mientras él viviera. Por primera vez, su horrible figura serviría para algo. Estaría en todas las puertas a la vez para expulsar a los intrusos. Estaba claro que el hermano no debía quedarse con él por la fuerza, sino por su propia voluntad. Debía sentarse a su lado en el sofá, inclinarse sobre él, y entonces le diría al oído que había tenido el propósito de enviarla al conservatorio y que de no sobrevivir la desgracia, lo habría anunciado así en la última Navidad. Las Navidades ya habían pasado, ¿verdad? Sin importarle las objeciones de los padres, después de esta declaración, la hermana se echaría a llorar y él, Gregorio, se encaramaría para besarle el cuello que, desde que iba a la tienda, llevaba sin cinta ni otro adorno. «Señor Samsa», gritó el señor de en medio, apuntando con el índice en dirección a Gregorio. El violín enmudeció. El señor de en medio primero cambió una sonrisita con sus amigos y luego, moviendo la cabeza, volvió a mirar a Gregorio. El padre creyó que de momento era más urgente tranquilizar a los señores que espantar a Gregorio. No obstante, estos no parecían nerviosos. Incluso parecía que Gregorio les divertía más que la música. Pero el padre se abalanzó con los brazos abiertos sobre ellos para empujarles a su habitación e impedirles con su gran cuerpo que viesen a Gregorio. Ahora sí que se enfadaron un poco. No se sabe si por la conducta del padre o porque se habían dado cuenta del vecino que tenían. Pedían explicaciones al padre, levantaban los brazos al unísono, atusaban sus barbas y retrocedían con lentitud hacia su habitación. Tras la brusca interrupción,
La hermana había permanecido con arco y violín en las manos caídas, la vista aún fija en la partitura, pero pronto salió de su enajenación. Depositó el violín en el regazo de la madre, que estaba luchando por respirar, y corrió a la habitación de los señores, que ya se apresuraban un poco más ante los premios del padre. Se vio como la hermana, con mano diestra, removía almohadas y cobertores. En un momento estaba todo acomodado para que los señores se acostaran. Cuando estos llegaron, ya se habían escabullido. El padre, por lo visto, estaba sufriendo uno de sus ataques de obstinación, olvidando el respeto debido a los inquilinos. Le surgía y empujaba, hasta que el señor de en medio dio una fuerte patada en el suelo y el padre se detuvo. Declaro, dijo levantando las manos y buscando con la mirada también a la madre y al hermano, que en vista de las repugnantes circunstancias reinadas en esta casa y en esta familia, ahora mismo, aquí escupió sin más en el suelo. Rescindo el contrato de alquiler. Naturalmente no pagaré ni un céntimo por los días que he vivido aquí, y aún pensaré si no les voy a demandar por daños y perjuicios. Se calló y se quedó como esperando algo. Y en efecto, ambos amigos se apresuraron a decir, también nosotros lo rescindimos en este momento. Luego cogió el picaporte y cerró de un portazo. El padre buscó a tientas el sillón y se dejó caer en él. Parecía que se estiraba como para el entresueñito de costumbre, pero las cabezadas que daba era como si no pudiera sostener la cabeza. Lataba que no dormía en absoluto. Gregorio se mantenía en el mismo sitio donde los caballeros le habían descubierto, la pena por la frustración de su plan, pero quizá también la debilidad causada por el prolongado ayuno no le dejaba moverse. Tenía la certeza de que en el próximo instante el mundo se le caería encima. Ni siquiera el violín le hizo reaccionar, cuando éste se deslizó de entre los temblorosos dedos de la madre y cayó con un sonido retumbante al suelo. Queridos padres, dijo la hermana dando un manotazo en la mesa, las cosas no pueden seguir así. Si vosotros no lo queréis comprender, yo sí lo comprendo. Delante de este monstruo no quiero pronunciar el nombre de mi hermano y por eso solo digo, nos lo tenemos que quitar de encima. Hemos hecho lo humanamente posible por cuidarlo y soportarlo. Creo que nadie nos puede hacer ni el más mínimo reproche. Tiene 1000 veces razón, dijo para sí el padre. La madre, aún fuera de su aliento y con los ojos extraviados, comenzó a toser sordamente, tapándose la boca con la mano. La hermana socorrió a la madre sosteniéndole la frente. Parecía que las palabras de la hermana le hubieran aclarado las ideas al padre. Estaba sentado, erguido, con la gorra entre las manos. Sobre la mesa aún estaban los platos de la cena. Miraba de vez en cuando al inmóvil Gregorio. Tenemos que tratar de deshacernos de él, prosiguió ahora la hermana dirigiéndose exclusivamente al padre, pues la madre, con su tos, no oiría nada. Os va a matar a los dos. Lo veo venir. Si uno tiene que trabajar como nosotros, no puede soportar semejante martirio en casa. Tampoco puedo ya. Y lloraba de tal manera que las lágrimas corrían por la cara de la madre, de donde las enjuagaba mecánicamente. Niña, dijo el padre con evidente comprensión, ¿pero qué podemos hacer? La hermana solo se encogió de hombros en señal de que ella tampoco lo sabía, lo que contrastaba no poco con su anterior aplomo. Si no entendiera, dijo el padre medio soñado. Pero en medio de su llanto, la hermana solo acertó a agitar enérgicamente las manos en señal de que había que pensar en tal cosa. Si nos atendiera, repitió el padre cerrando los ojos como para asimilar mejor la aseveración de la hija de que esto era imposible. Si nos entendiera, se podría llegar a un acuerdo con él. Pero así, se tiene que ir, exclamó la hermana. Este es el único remedio que tenemos. Solo tienes que quitarte de la cabeza la idea de que esto sea Gregorio, que lo creímos durante tanto tiempo. Ahí está nuestro error. ¿Cómo puede este bicho ser nuestro Gregorio? Si fuera él, hace tiempo que hubiera comprendido que ningún ser humano puede convivir con semejante bicho. Por sí mismo se habría ido. Entonces no habría más hermano, pero nosotros podríamos seguir viviendo y honrar su memoria. Pero este animal nos persigue, espanta a los inquilinos, quiere apoderarse de toda la casa. Al final, todos nosotros dormiremos en la calle. Mira, padre, gritó de repente, ya empieza otra vez. Y en un terror totalmente incomprensible para Gregorio,
La hermana hasta se soltó de la madre. Se apartó con violencia del sillón como si prefiriera sacrificar a la madre antes que permanecer cerca de Gregorio y se refugió detrás del padre, que ahora, excitado por el comportamiento de la hermana, también se puso en pie levantando los brazos para protegerla. Pero Gregorio no tenía la más mínima intención de atemorizar a nadie, y menos a la hermana. Solo había empezado a dar la vuelta para arrastrarse a su habitación. Desde luego que hacía un efecto raro, porque a causa de su extremo decaimiento, se tenía que ayudar con la cabeza, golpeándola muchas veces contra el suelo. Se detuvo y miró en derredor suyo. Parecía que se había comprendido su buena intención. Solo había sido un susto momentáneo. Todos le miraron en silencio y con tristeza. La madre estaba tirada en el sillón, con las piernas estiradas y muy pegadas una a la otra. Los ojos casi se le cerraban de agotamiento. El padre y la hermana estaban sentados uno al lado del otro. La hermana le tenía abrazado. Ahora quizá podré terminar de dar la vuelta, pensó Gregorio y reanudó el trabajo. No pudo reprimir los resoplidos del esfuerzo y tuvo que descansar de cuando en cuando. Le dejaban actuar a su aire. Cuando hubo completado la vuelta, emprendió el camino de su habitación. Le asombró la gran distancia que le separaba de ella y no pudo comprender cómo antes le había recorrido casi sin darse cuenta, siempre anhelante de desplazarse lo más rápidamente posible. Ni se fijó en ni una palabra, ni una voz de su familia le venían a estorbar. Justo al llegar a la puerta volvió la cabeza, no del todo porque tenía el cuello tieso, pero lo suficiente para captar que detrás de él nada había cambiado. Su última mirada rozó a la madre, ya vencida por el sueño. Apenas dentro de su cuarto se cerró la puerta. El ruido repentino le asustó tanto que se le doblaron las patitas. Era la hermana la que se había apresurado tanto. En pie estuvo esperando a que Gregorio desapareciera y corriendo fue a cerrar la puerta. Gregorio ni la había oído venir. ¡Por fin! Gritó ella en dirección a los padres mientras giraba la llave en la cerradura. ¿Y ahora? Se preguntó Gregorio sumido en la oscuridad. Pronto sintió que ya no se podía mover en absoluto. Esto no le sorprendió. Más bien le parecía incomprensible que sus flacas piernas le hubieran sostenido hasta ahora. Incluso se sentía casi a sus anchas. Si bien tenía dolores en todo el cuerpo, estos iban reprimiendo poco a poco. Finalmente desaparecerían del todo. Apenas notaba ya la manzana podrida y su entorno inflamado recubierto de polvo pegajoso. Pensó con cariño y emoción en los suyos. Su convicción de que tendría que desaparecer era tanto más firme que la del hermano. En este estado de tranquila y benéfica relajación, permaneció hasta que el reloj de la torre de la iglesia dio las 3 de la madrugada. Todavía vio el lento amanecer detrás de las ventanas. Entonces su cabeza cedió del todo y Gregorio exhaló un débil y último suspiro. Cuando por la mañana temprano llegó la sirvienta, de tanta robustez y prisa cerraba las puertas de golpe, de modo que por mucho que se le rogase que se enmendara, ya nadie podía dormir en toda la casa. En su acostumbrada visita matinal a Gregorio, primero no vio nada especial. Pensó que estaba tan quieto por hacerse el ofendido, pues le creía capaz de semejante demostración. Como tenía la escoba en la mano, trató de hacerle cosquillas desde la puerta. Como no surtió efecto, se malhumoró un poco y le dio un pequeño empujón. Solo cuando lo empujó sin encontrar la menor resistencia, cayó en la cuenta de la situación real. Abrió los ojos desmesuradamente y empezó a silbar, pero no se detuvo mucho rato, sino que se precipitó sobre la puerta de la alcoba y gritó: ¡Miren! ¡Miren! ¡Ha reventado! ¡Ahí lo tienen! ¡Reventado! El matrimonio se incorporó de golpe en la cama, asustado por la brusca aparición de la sirvienta. Solo después de haberse repuesto del primer susto, estaban en condiciones de comprender lo que ésta les había venido a anunciar. Entonces el señor y la señora Samsa salieron rápidamente de la cama. Él se echó una manta encima de los hombros. La madre se quedó en camisón. Así entraron en la habitación de Gregorio. Entretanto, se había abierto también la puerta de la sala de estar, donde Greta dormía desde que estaban los inquilinos. Estaba completamente vestida, como si no hubiera dormido. También la cara, muy pálida, parecía demostrarlo. ¿Muerto?, preguntó la señora Samsa a la sirvienta, y a pesar de que bien lo podía ver con sus propios ojos. Ya lo creo, dijo la sirvienta, y para convencerla,
Empujó el cadáver todavía otro trecho con la escoba. La señora Samsa hizo un movimiento como para detener la escoba, pero al fin no lo hizo. Bueno, dijo el señor Samsa, ahora podemos dar gracias a Dios. Se santiguó y las tres mujeres siguieron su ejemplo. Greta no se apartaba la vista del cadáver. Dijo, mirad qué delgado está. Claro, no ha comido en tanto tiempo. Tal como entraba la comida, volvía a salir del cuarto. En efecto, el cuerpo de Gregorio era totalmente chato y seco. Esto se vio ahora, cuando ya no se alzaba sobre sus patas y ningún otro detalle distraería la atención. Greta, ven un ratito con nosotros, dijo la señora Samsa melancólicamente, y Greta fue tras los padres a la alcoba, no sin volver la mirada una vez más sobre el cadáver. La sirvienta cerró la puerta tras ella y fue a abrir la ventana de par en par. A pesar de la hora temprana, el aire tenía cierta tibieza. Marzo estaba finalizando. Los tres caballeros salieron de su habitación y vieron con asombro que el desayuno no estaba servido. Se les había olvidado. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó el señor de en medio a la sirvienta. Esta, por toda la contestación, puso el dedo sobre la boca y les hizo señas para que entraran en la habitación de Gregorio. Se acercaron con las manos en los bolsillos de sus algo raídas chaquetas y rodearon el cadáver de Gregorio. La habitación ya estaba bañada en luz. Entonces abrió la puerta del dormitorio y apareció el señor Samsa, trajeado con la libreta, de un brazo su mujer y del otro la hija. Tenían cara de haber llorado. Greta apretaba el rostro contra el brazo del padre. «Abandonen ustedes inmediatamente mi casa», espetó el señor Samsa, señalando la puerta sin soltar a las mujeres. «¿Qué pretende usted decir?», preguntó el señor de en medio, algo perplejo y con sonrisa dulzona. Los otros dos caballeros se frotaban las manos como si se prepararan para una gran pelea en la que llevarían todas las de ganar. «Pretendo decir exactamente lo que digo», dijo el padre, y avanzó con las mujeres hacia el caballero. Este primero quedó callado, mirando al suelo, como si tuviera que ordenar las cosas en su cabeza. «Así que nos vamos», dijo por fin, levantando la vista hacia el señor Samsa, como si en una repentina humildad se tuviera que cerciorar de que tenía permiso para ello. El señor Samsa solo afirmó con la cabeza, y con los ojos muy abiertos. Acto seguido, el caballero se encaminó con grandes pasos al vestíbulo. Ambos amigos habían dejado de frotarse las manos y daban saltitos detrás del otro, como si tuvieran miedo de que los Samsa penetraran antes que ellos en el vestíbulo e interfiriesen entre ellos y su conductor. En el vestíbulo, los tres tomaron sus sombreros del perchero, sacaron sus bastones del paragüero, hicieron una muda reverencia y abandonaron la casa de los Samsa, con una desconfianza totalmente infundida. El señor Samsa salió con las dos mujeres al rellano de la escalera. Inclinados sobre la barandilla, observaron cómo los tres descendían por la larga escalera, lenta pero ininterrumpidamente, desapareciendo con los recodos y volviendo a aparecer momentos más tarde. Cuanto más bajaron, más se esfumaba el interés de la familia por ellos, y cuando se cruzaron con un aprendiz de carnicero que con su carga de carne sobre la cabeza iba subiendo un piso tras otro, el señor Samsa abandonó la barandilla con las mujeres. Aliviados entraron en su casa. Decidieron dedicar el día de hoy a descansar y a pasear. Se habían merecido esta interrupción de la rutina, incluso la necesitaban urgentemente. Se sentaron a la mesa para escribir 3 cartas disculpando su ausencia del trabajo. El señor Samsa a la dirección, la señora Samsa al dueño de la tienda y Greta a su jefe. Mientras escribían, entró la sirvienta para decir que se iba, pues había terminado el trabajo. Los tres asintieron con la cabeza sin levantar la vista. Cuando la sirvienta no hizo el ademán de irse, la miraron contrariados. «¿Qué pasa?», preguntó el señor Samsa. La sirvienta estaba parada en la puerta con una sonrisa, como si tuviera que anunciar una gratísima noticia. Parecía decidida a no soltarla, sino tras insistentes requerimientos. La plumita de avestruz en vertical de su sombrero, que estaba irritando al señor Samsa desde que la mujer había entrado a servir, se bamboleaba de un lado a otro. «¿Qué es lo que desea?», preguntó la señora Samsa. De los tres, era ella a quien la sirvienta respetaba más. «Bueno», dijo entrecortada por alegres risas, «no se preocupen de cómo sacar aquella cosa de lado. Ya está todo arreglado.
La señora Samsa y Greta se inclinaron sobre sus cartas como si quisieran seguir escribiendo. Pero el señor Samsa, adivinando que la mujer tenía ganas de contarlo todo con pelos y señales, le cortó con un imperioso movimiento de la mano. Como no la dejaban hablar, la sirvienta se acordó de repente de la prisa que tenía y, evidentemente resentida, se conformó con un airado adiós y se volvió fieramente hacia la puerta. Abandonó la casa con un portazo feroz. Por la noche la despediremos, dijo el señor Samsa, pero ni la esposa ni la hija contestaron, pues la sirvienta había vuelto a perturbar la calma difícilmente conseguida. Se levantaron, fueron a la ventana y ahí se quedaron abrazados la una a la otra. El señor Samsa giró el sillón hacia ellas y las miró un rato en silencio. Entonces exclamó: «Venid acá, dejad ya esas viejas cosas. Tened también un poco de consideración conmigo». Las dos mujeres le obedecieron al punto, la acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas. Después salieron todos juntos, cosa que no había sucedido desde hacía meses. Tomaron el tranvía para salir al campo. El tranvía, eran los únicos pasajeros, estaba inundado de un cálido sol. Cómodamente arrellanados, hacían planes para el futuro. Resultó que las perspectivas no eran del todo malas, pues los 3 empleos eran bastante buenos, cosa que aún no habían tenido el tiempo de comentar. Y sobre todo, podían mejorar más adelante. Lo más importante era cambiar de domicilio. Querían tomar un piso más pequeño y barato, pero mejor situado y más funcional. El actual lo había elegido Gregorio. Mientras conversaban, la hija se iba animando más y más. El señor y la señora Samsa pensaron casi al unísono que la hija, a pesar de todas las penurias que había hecho palidecer sus mejillas, en el último tiempo se había convertido en una muchacha hermosa y bien plantada. Mediabundos e intercambiando miradas de entendimiento, pensaron que había llegado el momento de buscar un buen marido para ella, y les pareció que era una señal de haber pasado bien. Cuando la hija, al término del viaje, se levantó la primera y estiró su cuerpo joven.